Bien, buenas tardes a todos y a todos los que se conectan con Fundación Cáncer Vida en estas jornadas periódicas que hacemos de educación, apoyo, orientación para nuestros pacientes y por supuesto los familiares que normalmente están al cuidado de estos pacientes. Entre las temáticas que hemos tocado, desde la ley Ricardo Soto, cuidados paliativos la última semana, en las mismas jornadas que hemos hecho con pacientes y con familiares, eh, le hemos estado de alguna manera tratando de tomar sus inquietudes, así como cuando hablamos de las inmunoterapias en cáncer, por las preguntas y consultas que nos van haciendo. Dicho sea de paso, y aprovecho de dejarles desde ya la invitación a que nos vayan escribiendo a través de los canales que tiene Cáncer Vida respecto a otros temas que quieran que vayamos tocando. Hoy vamos a hablar sobre un interesante tema que tiene relación con los ensayos clínicos o estudios clínicos, protocolos clínicos. Vamos a incluso a ver cuáles son las realmente definiciones que tienen estos términos, de qué se tratan, cómo funcionan, si en Chile, por ejemplo, están disponibles, y si así lo es, cómo se recluta, qué tipo de cánceres son los que generalmente están en estos tipos de ensayos, quién los lidera estos ensayos clínicos, probablemente sea tu médico de cabecera, el que te está atendiendo hoy día. Entonces, esta información, que es importante que ustedes la tengan, se las va a bajar como parte de parte de las baterías, digamos, de herramientas que hoy día se pueden utilizar en el cuidado y el tratamiento del cáncer, sobre todo en el tratamiento del cáncer con terapias innovadoras. Para eso hemos invitado a un par de expertos, a los cuales desde ya le damos las gracias, que es la doctora Paula Solar. Ella es directora de investigación y posgrado de la Universidad SEC de Chile, investigadora del Instituto de Investigación Interdisciplinario en Ciencias Biomédicas, y también, más ratito se nos va a sumar, que es el doctor Harold Mix, profesor adjunto del Departamento de Química Farmacológica y Toxicológica de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Así que bueno, dándole la bienvenida primero a Paula, que nos va a poner en contexto, y desde ya darte las gracias, Paula, por este ratito. Yo sé que es familiar, yo sé que hay cosas ahí que están y hay que atender, así que te agradecemos tu tiempo y que estés con nosotros para explicarnos un poquito qué es todo esto de los ensayos clínicos. Bienvenida, Paula. Muchas gracias, Francisco. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, porque igual hablar de estas cosas es súper relevante como para que la gente esté en contexto y sepa un poco qué es lo que puede esperar y específicamente los estudios clínicos que han sido harto noticia últimamente, bueno, desde el tema de cuando se empezaron a probar terapias contra el COVID, Ujú. hasta esta última noticia que salió, que esto también la voy a abordar al final, de un fármaco contra el cáncer de colon. Exactamente. Sí, mira, voy a compartir pantalla para, siempre es más fácil todo con un PPT. Déjame buscarlo entre tanta cosa abierta que Claro, gracias. tengo. Todas sus Ya, consultas y preguntas, entre paréntesis, les pedimos que las vayan haciendo a través del canal de Face, en el chat. Nos vayan ahí enviando sus preguntas para que la doctora y el doctor la puedan ir contestando post presentación. Ahí sí, perfecto. súper. Bueno, en primer lugar, yo creo que es súper importante ponernos en contexto de qué es un estudio clínico, pero antes de eso, cómo uno llega a un estudio clínico. Entonces, acá, de hecho, a mí me gusta mucho este gráfico porque no solamente muestra las etapas, sino que también muestra que, la cantidad de moléculas que pasan desde que uno parte con una investigación hasta que uno termina. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Acá hay una línea de tiempo, si nos fijamos acá abajo en el eje X que habla 6,5 años, alrededor de 7 años, 1,5 años. Y partimos de 10.000 compuestos. ¿Qué significa esto? Hay una fase, que es la fase de descubrimiento, la fase química que uno le llama, que es la fase en donde uno descubre un principio activo que puede tener potencialmente un efecto farmacológico, pero que de cada 10.000 compuestos que uno encuentra, solamente aproximadamente 250 de ellos, o sea, estamos hablando que se pierde el 75%, llegan a estudios preclínicos. ¿Por qué? Porque en esta fase, que es la fase del descubrimiento de la droga y la fase química, uno hace estudios para poder ver, por ejemplo, estabilidad de la molécula, hace análisis computacionales para ver si es que se comporta o no se comporta como uno quiere que se comporte. Uno puede hacer algunas predicciones a través de modelamiento molecular, y todo eso se hace en esta fase. Y de 10.000 compuestos que potencialmente uno pensaba que podían servir como un potencial medicamento futuro, se da cuenta que solamente 250 tienen las características necesarias para poder pasar entonces a estudios preclínicos.
que son la fase en donde uno hace estudios tanto con células como con animales. Ahora, uno trata de hacer lo más posible estudios en células para poder ver si es que el fármaco entra, o sea, en este caso el principio activo entra o no a la célula, si es que la célula produce lo que yo quiero que produzca o si tiene algunos efectos tóxicos. Entonces con eso uno, cuando ya tiene algo que parece, que son lo que uno llama estudios in vitro en células, el fármaco hace lo que yo quiero que haga, es cuando uno ya entra en estudios en animales, pero sigue dentro de la fase preclínica. Y los estudios en animales normalmente se ocupan 2 modelos murinos y uno en mamíferos. Los 2 modelos murinos, para que ustedes entiendan, por lo general son ratas y roedores. Entonces uno puede hacer análisis en rata, ratón, conejo, cobayo, conejillo de India, es como lo más utilizado en estudios preclínicos, y después se mueve a una especie que sea mamífero, que puede ser perro, caballo, cerdo, antiguamente se ocupaba mono, ya prácticamente no se usa, y con eso uno empieza a hacer análisis para ver qué tan seguro es cuando uno ocupa este posible futuro medicamento en un animal. Entonces empieza a buscar reacciones adversas medicamentosas. Además, uno empieza a hacer un análisis de cómo se comporta ese fármaco en un sistema biológico, cómo se absorbe, dependiendo de la vía de administración, si es inyectable, si es oral, cómo se distribuye en el cuerpo, cómo se metaboliza, para poder asegurar que cuando yo llego a esta fase, como que aparece acá como clinical trials, que son los estudios clínicos, sea lo más seguro posible para hacer los estudios en humanos, que es la fase de los estudios clínicos. Los estudios clínicos es cuando yo recién parto dándole este fármaco a una persona. Ahora, si ustedes se fijan, de 250 compuestos que yo probé ¿cómo se llama esto? En los estudios preclínicos en general, solamente 5 en promedio pasan como candidatos para estudios clínicos. O sea, ya tuvo una pérdida de 9.995 moléculas en el camino. Y esos 5 compuestos son cuando yo parto con los estudios clínicos propiamente tal. Y la fase de estudios clínicos dura entre 6 y 7 años. Y de ahí, solamente un compuesto llega normalmente, digamos, a ser candidato para poder presentarlo ante la FDA y poder ser aprobado para ser comercializado a futuro. Entonces, acá hay que tener en cuenta 2 cosas. Uno, es que la cantidad de moléculas con las que yo parto, potenciales fármacos, es enorme. Y la gran mayoría se pierden en el camino. Y por otro lado, la cantidad de años que dura esto es bastante. Estamos hablando entre 2 y 15 años aproximadamente entre que yo descubro una molécula y puedo llegar a tener un fármaco. Y esta es una de las razones por las cuales también los precios de los fármacos son tan caros, porque si una industria farmacéutica hace un estudio y parte con 10.000 moléculas y termina con una después de 15 años, evidentemente tiene que pagar también toda esa inversión que se hizo en I+D. Y claramente es una de las razones por las cuales son tan caros los medicamentos en general. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos como una bajada un poquito más detallada de qué es lo que sucede durante este proceso. Nosotros tenemos entonces la fase química, la que yo ya les había mencionado, después la fase preclínica, y cuando pasamos a estudios clínicos tenemos 3 fases, que es la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Ahora, ojo, también existe una fase que se llama la fase 0, que no siempre ocurre, pero tiende a ocurrir antes de la fase 1, que es donde uno entrega este compuesto por primera vez a un ser humano, pero en concentraciones muy bajas. Y eso es como para poder aumentar la seguridad en el caso de cuando yo parto con estudios en humanos. Y después tenemos entonces la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Mientras yo voy subiendo de fase, cada vez voy trabajando con una mayor cantidad de voluntarios. Y acá es súper importante. Nosotros no hablamos de pacientes en un estudio clínico, hablamos de voluntarios. ¿Por qué? Porque son personas que son voluntarios, que voluntariamente ingresan al estudio clínico para poder ayudar a la parte I+D, y evidentemente ingresar a un estudio clínico va a tener riesgos y beneficios. Si yo me pongo a hacer una evaluación de riesgos y beneficios, normalmente la fase 1 va a tener más riesgos y la fase 3 va a tener menos riesgo. ¿Y por qué? Porque en la fase 1, que parte con una menor cantidad de voluntarios, que aparece entre 20 y 80, en otros gráficos aparece entre 20 y 50, pero eso depende un poco de cuál es mi universo de pacientes, etcétera. Que ahí uno hace un cálculo para ver cuál es el número más adecuado. En esta fase, la fase 1, es cuando yo estudio la toxicidad de ese fármaco y busco reacciones adversas medicamentosas.
Entonces, en estos pacientes se ocupan muchas dosis distintas, porque ese es el objetivo de esta fase, buscar posibles reacciones adversas. Pero acá voy a ver las reacciones adversas que son más frecuentes. Cuando yo ya paso la fase 2, si es que el fármaco se ve seguro, digamos, en la fase 1, y recién paso una fase 2, donde agrego a más personas, empiezan a aparecer otras reacciones adversas medicamentosas que pueden ser menos frecuentes. Por ejemplo, si yo tengo un compuesto que tiene una reacción adversa medicamentosa que se ve en 1 de cada 100 pacientes, probablemente no lo voy a ver en la fase 1, lo voy a ver en la fase 2, porque la cantidad de pacientes es menor que 100, simplemente una cosa de estadística. En la fase 1, además, normalmente se ocupan voluntarios sanos, no pacientes, pero en la fase 2 y en la fase 3, que son fases que están más enfocadas en poder ver la efectividad, son las fases en donde efectivamente hay reclutamiento de pacientes. Y como va aumentando también el número, a veces los criterios de elegibilidad para ser parte del fase 1 y ser parte del fase 3 pueden ser distintos. A veces, por ejemplo, en la fase 2 uno es más restrictivo con el peso del paciente o con si tiene alguna otra medicación o alguna comorbilidad, y en la fase 3, digamos, ya empezó a buscar una mayor cantidad de pacientes y por lo tanto aumento ese grupo y puedo sacar algunos criterios. Y luego de eso, cuando yo ya termino la fase 3, recién en ese momento uno le entrega un dossier a la FDA para poder aprobar ese medicamento y salir al mercado. Pero tampoco termina el cuento cuando uno sale al mercado, porque después parte la fase 4, que es la fase de farmacovigilancia, que es una cierta cantidad de años en donde la gente está revisando si aparecen algunas reacciones medicamentosas que pueden aparecer en una cantidad menor de pacientes de las cuales yo tenía en el estudio clínico. Por ejemplo, alguna reacción que podría incluso ser grave, que puede aparecer en 1 de cada millón de pacientes. Esas cosas también pasan y se ven justamente en esa fase. Por eso está esta fase de farmacovigilancia, que se da después de que un fármaco llega al mercado. Y hay fármacos que se caen en esa fase. O sea, son fármacos que han salido al mercado y que se han caído después de salir al mercado, por lo tanto son retirados del mercado, porque se ve que el riesgo es mayor que el beneficio, por ejemplo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que uno hace en los estudios preclínicos? Que es antes de poner este compuesto frente a un paciente. En los estudios preclínicos, como yo ya les había mencionado, además de hacer estudios en células, uno hace estudios en animales. Y ahí uno empieza a estudiar qué es lo que sucede con los animales en diferentes casos, con diferentes vías de administración, cómo se distribuye, cuánto llega al cerebro, cuánto llega a los pulmones, cuánto llega al corazón, cuánto llega al tejido al que yo quiero que llegue. Por ejemplo, si es cáncer de mama, cuánto llega a las mamas; si es cáncer de pulmón, cuánto llega al pulmón. Esas son cosas que se analizan en los animales primero. Y ahí es donde uno hace tanto los estudios de farmacocinética, que farmacocinética es lo que les expliqué recién, que es qué es lo que le sucede a un fármaco al entrar al cuerpo, cómo se distribuye, cómo se metaboliza, cómo se elimina; la toxicología, cuáles son los efectos adversos que yo puedo encontrar; y los efectos terapéuticos. Ahora, con respecto a la toxicología, hay que tener ojo. Una de las razones por las cuales se utilizan normalmente 3 especies en los estudios preclínicos es porque evidentemente las especies no son todas iguales entre ellas. Entonces, por ejemplo, la placenta es distinta entre una especie y otra. Entonces, si yo hago un análisis para ver, por ejemplo, si un fármaco es teratogénico y lo pruebo en una especie, puede que en esa especie no pase la barrera placentaria, pero en otra especie sí. Y por eso se ocupan en promedio 3 especies distintas, y después uno puede hacer modelamientos matemáticos para predecir cómo se comportaría en otras especies. Y entre esas otras especies es el ser humano. Entonces, cuando uno llega con un estudio clínico donde le va a administrar un compuesto a una persona, uno ya tiene un montón de información previa, en donde uno ya sabe más o menos cómo se comporta en el ser humano, porque gracias a los estudios que se hacen en animales uno puede hacer extrapolación. Por eso uno elige cuál es la dosis que le va a administrar a la persona y todo. No es como que uno parta de cero cuando le va a entregar el fármaco a una persona. Y bueno, por otro lado tenemos todo lo que sucede desde el punto de vista de la bioética, que es súper importante a la hora de hacer estudios en humanos, pero también en animales. Tampoco es como que uno pueda hacer cualquier cosa con los animales. Hay ciertos criterios bioéticos para hacer tanto los estudios en animales como los estudios en humanos. Entonces, ¿cuáles son los tipos de estudios que se hacen? Ya les había mencionado, ¿cierto?, que se hacen estudios de farmacocinética, se sacan muestras de sangre para poder ver marcadores de daño en sangre, para poder ver marcadores de daño en distintos tejidos de los distintos órganos, y además se analiza el comportamiento de los animales para ver si están más nerviosos, si están más estresados,
para poder definir si sienten o no sienten dolor, o cómo está su escala de dolor, porque evidentemente yo a un animal no le puedo preguntar si le duele o no le duele. Todo eso lo tengo que analizar según el comportamiento que tiene ese animal. Entonces, normalmente uno hace en el caso, por ejemplo, de que es un medicamento intravenoso, uno lo da en una inyección, en este caso aparece la vena en la cola, pero puede ser, digamos, en otro lugar, y uno analiza, digamos, todas estas cosas que les mencioné recién. Entonces, uno ya tiene un bagaje importante y relevante, eso quiero hacer mucho énfasis en eso. Y dentro de la investigación clínica, entonces, distintos contextos. Yo cuando ya salgo, termino los estudios en animales y paso a hacer estudios en seres humanos, hay un montón de contextos dentro de una investigación clínica. En primer lugar, tenemos el tema de la salud, si es que son personas que son vulnerables o no, por ejemplo, personas que han probado otros tratamientos y no les ha funcionado. También hay un marco jurídico, que con lo que te escuché en un principio, ustedes ya han conversado de eso cuando sale el tema de la ley Ricardo Soto. Hay otras leyes también que tienen que ver con investigación clínica o con, por ejemplo, la ley de derecho y deberes de los pacientes, que también toca la investigación clínica. Hay contextos socioculturales también que pueden estar asociados, por ejemplo, a una vulnerabilidad socioeconómica que pueda tener algún paciente, o a religión, o hay un montón de cosas dentro del aspecto sociocultural. Y la parte ética, que de hecho cualquier investigación que uno quiera hacer en seres humanos, así como en animales, tiene que pasar por un comité de ética científico, en donde se hacen diferentes análisis para poder asegurar que esa investigación es segura, que está siendo llevada a cabo por un equipo que sea competente. Ahora, dentro de los principios éticos que analiza un comité de ética para probar que una investigación se haga en seres humanos, está en primer lado el valor. O sea, que realmente esa investigación le entrega un valor a la sociedad, un valor al conocimiento, o un valor en mejorar el tratamiento de una patología. Por otro lado, tenemos que haya un equilibrio entre los riesgos y los beneficios en los cuales se van a exponer las personas que sean parte de ese estudio clínico, que tenga validez científica, o sea, que la metodología está bien hecha, de que haya un buen equipo científico detrás de ese estudio, que tenga las competencias para hacer lo que quieren hacer. Y finalmente está el tema del consentimiento informado, que en realidad el consentimiento informado es más que llegar a firmar un papel de decir sí, yo quiero ser parte del estudio, sino que es un proceso. Y es un proceso en donde se le explica al paciente todos los posibles riesgos y beneficios, todo lo que se le va a hacer, cómo se le va a hacer, cuándo se le va a hacer y cuáles son las bases del estudio en el cual él está entrando. Y con toda esa información el paciente decide. ¿Ya? Entonces acá se le entrega mucha información a la persona que quiere, al voluntario que quiere ser parte de ese estudio, y con todo ese conocimiento es que uno decide si es que quiere ser parte o no. Y asegurando que va a mantener todos sus derechos. O sea, si es que yo, por ejemplo, tengo un médico de cabecera, y ese médico de cabecera me dice, oye, yo estoy siendo parte de un estudio clínico, podrías participar porque cumples con los criterios de inclusión y exclusión, yo le digo, bueno, déjame ver, dame la información. Entonces él te trata de enrolar, te explica todo, y yo decido al final que no. Digo, ¿sabes qué? No quiero ser parte del estudio. No firmo el consentimiento informado, pero a mí se me asegura que mi atención va a seguir siendo de la misma calidad que si, digamos, que se hubiera entrado. O sea, eso no puede ir en desmedro de mi atención de salud. Y eso es parte, digamos, de las cosas que se aseguran cuando uno entra en este proceso y decide en algún momento no participar, o incluso entra al estudio, firma el consentimiento informado y en algún momento decide salirse del estudio. Eso también puede pasar. Uno tiene el derecho de salirse en cuanto quiera. O sea, si es que, no sé, pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, no tengo el tiempo, puede ser que encuentre que el procedimiento está en desmedro de mi salud porque me siento peor, pueden pasar muchas cosas. Y yo soy libre de salir de ese estudio en el momento en que yo lo estime pertinente. Y para eso, para asegurar todas estas cosas, que justamente están los comités de ética científicos, en donde se hace una evaluación ética del estudio que va a hacer algún análisis en seres humanos. En primer lugar, lo que ya les había mencionado, que hay un equilibrio entre el riesgo y los beneficios del estudio, que asegura qué va a pasar con las condiciones de los participantes vulnerables, por ejemplo, que tengan alguna vulnerabilidad socioeconómica, o en el caso, por ejemplo, de tener trabajos donde participen niños, niñas y adolescentes, también hay condiciones especiales para ello. Inquietudes acerca de la privacidad de la información. Hay información que puede ser delicada y esa información tiene que ser resguardada como corresponde, y eso también lo analiza el comité de ética.
que el contenido del consentimiento informado que sea el adecuado, que esté toda la información que sea relevante. También analice la publicidad o convocatoria para la captación de participantes, y esto es un poco para asegurarse que no haya coerción, y que pueden haber coerciones de distinto tipo. Yo te di un ejemplo de que mi médico de cabecera sea el que lleva el estudio, pero también pueden ser otras cosas. Por ejemplo, podemos estar haciendo un estudio clínico en una universidad y es que el profesor está reclutando a sus estudiantes. Eso tampoco puede pasar. Las calificaciones del investigador, conflictos de intereses y qué pasa con las muestras de tejido y de sangre que le sacan a los pacientes. Y tomando en cuenta eso, también hace un análisis entre los estudios clínicos cuando son de bajo y alto riesgo. Ahí yo ya les dije también, les adelanté, que el riesgo va cambiando mientras que va avanzando el estudio. O sea, el de fase 1 siempre va a tener más riesgo que el de fase 2 y así sucesivamente. Entonces, hay 3 factores esenciales que muestran el nivel de riesgo en un estudio clínico. Por ejemplo, experiencias clínicas acumulativas del artículo en estudio. ¿Cuánto tiempo se lleva investigando este compuesto? ¿Cuál es la población de participantes a la que apunta? Si una población, por ejemplo, de tercera o cuarta edad, puede evidentemente tener un más riesgo de que sean voluntarios sanos. Las características biológicas del artículo en estudio. También, por ejemplo, bueno, acá vemos que el riesgo de daño en general es mucho más alto durante la fase inicial de las pruebas clínicas, que lo que yo les había mencionado, que tiene que ver con la fase 1, es decir, que es la fase de farmacocinética humana, que las siguientes etapas, porque es justamente donde se prueban más dosis distintas, porque justamente se está buscando cuáles son las posibles reacciones adversas que pueda tener un fármaco que va en estudio. Y los ensayos clínicos de las primeras fases suelen necesitar más supervisión que los ensayos de las fases siguientes. ¿Y cuál es la razón de eso? En un inicio, cuando uno está partiendo una fase 1, uno tiene que mantener al paciente súper monitorizado, ver frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, presión arterial, porque justamente uno no sabe cuáles son las posibles reacciones adversas que pueden salir de un posible medicamento. Entonces, a esos pacientes se les está monitoreando todo el tiempo y por eso son pocos pacientes y además son muy caros de hacer, porque tienes muchos exámenes de por medio, porque yo tengo que asegurar la seguridad de las personas que son voluntarias en ese estudio. ¿Qué más? Tenemos que el nivel de riesgo más alto entonces surge cuando el producto se prueba por primera vez en seres humanos, que es la fase 1 o la fase 0. En fase 2 y en fase 3 yo ya sé que hay un grupo de personas que fueron expuestas al medicamento antes que yo. Solo es posible realizar una evaluación adecuada de los riesgos de un ensayo por un acceso detallado a los resultados de las pruebas anteriores del producto en animales y seres humanos, al igual que a los detalles de la población a la que se apunte y los conocimientos acerca de las características del artículo en estudio. Y esto tiene que ver con la acumulación de conocimiento también que existe previo a que ese medicamento sea aprobado en mí, que voy a ser, digamos, el voluntario de este ensayo. Y la información debe estar incluida en el protocolo de todo el ensayo. Esto es súper importante, hay un protocolo del ensayo, al cual yo debo tener acceso si es que quiero ser parte de ese estudio clínico. Y en ese protocolo se detalla todo lo que se hace, no solamente lo que se hace, cuándo se hace, cómo se hace, cuál es la metodología que yo ocupo. Por ejemplo, si voy a medir la presión, te digo, ¿cómo voy a medir la presión? Entonces, toda esa información está, y yo puedo saber a priori, antes de estar en un estudio clínico, todo lo que se supone que me van a hacer durante el estudio clínico. Y otro detalle importante es el tema del grupo control. El tema del grupo control, en parte yo lo puse en esta presentación porque eh, cuando yo entro como voluntario a un estudio clínico, muchas veces voy a encontrar que son estudios clínicos que tienen un grupo en donde no van a recibir el, la molécula que se está probando, sino que van a recibir o un placebo o van a recibir el tratamiento estándar que sea contra esa enfermedad. Y yo no lo voy a saber, no lo voy a saber hasta que termine el estudio. Y eso es porque yo necesito comparar este posible fármaco que para que salga al mercado, tengo que compararlo contra algo. Y eso significa que tengo que compararlo o contra un tratamiento que no es nada, o sea, por ejemplo, pastillas que son talco o son puro excipientes, básicamente, o una inyección que es suero, o contra los medicamentos que recibiría igual en un tratamiento normal. Entonces, normalmente para poder asegurar que va a ser el análisis objetivo, ni yo, ni el médico, ni la enfermera que me va a estar atendiendo van a saber qué es lo que me están inyectando, o cuál es el fármaco que me están dando, si un placebo, porque soy parte del grupo control, o me están dando el fármaco de experimentación, o la molécula de experimentación, porque soy parte, digamos, del grupo experimental. Entonces,
el hecho de entrar a un estudio clínico a mí no me asegura que voy a recibir tampoco la molécula que se está utilizando para la experimentación para una patología X. Así que eso igual es importante tomarlo en cuenta. ¿Qué tenemos con eso entonces? Cuando nosotros hablamos de un estudio clínico, acá me gusta mucho este emoticón porque se ve como que hay una sociedad entre el personal médico, el personal de salud y el paciente o el voluntario. No es que experimenten contigo, no es que a ti te usen como una muestra de experimentación. Acá el paciente o el voluntario es parte del staff, digamos, se investiga con él, no sobre él. Entonces, este tipo de compañerismo donde uno tiene toda la información y uno puede estar constantemente preguntando qué es lo que va sucediendo, hace que uno sea como parte en sí del estudio. Ahora, ¿qué pasa específicamente con los estudios clínicos en cáncer? Hay una gran cantidad de estudios clínicos que se han hecho en cáncer alrededor del mundo. Acá en el mapa podemos ver en los distintos números cuántos son los estudios clínicos que se han hecho en las distintas regiones, en Estados Unidos, Latinoamérica, África, Europa, etc. Si se fijan, en América Latina se han hecho 2021 estudios clínicos. Esto es del total de estudios clínicos que se han hecho que están inscritos en el registro de la FDA. No son los que están abiertos ahora, digamos. Y si nos fijamos, es mucho menos de los que se han hecho en Estados Unidos o los que se han hecho solo en Canadá. Ahora, si analizamos más en América Latina, que es lo que se ha hecho con estudios en cáncer, vemos que en Chile se han hecho 462 estudios clínicos relacionados a cáncer. La mitad de lo que se ha hecho en Argentina, pero eso es bastante porque Argentina tiene mucha más población que nosotros. Y eso es en parte porque en Chile hasta hace unos años, antes de la ley de Recarte-Soto, para ser más exacta, más precisa, se hacían muchos estudios clínicos en Chile. Eso tuvo una recesión importante con la ley de Recarte-Soto, pero ahora se está discutiendo un nuevo proyecto de ley, una ley larga sobre investigación clínica. Hay que ver qué pasa, qué es lo que sale de ahí, porque si el marco mejora, Chile tiene todas las capacidades para volver a ser un líder en estudios clínicos en América Latina. Ahora en Chile, específicamente en Chile, ¿hacia dónde va la cuestión aquí? O sea, si se fijan y analizamos cuáles son los estudios clínicos que se han hecho en Chile, específicamente en el área de cáncer, vemos que la gran mayoría de ellos están relacionados a cáncer pulmonar. En menor número tenemos aquí abajo los otros cánceres que no son asociados a cáncer pulmonar, como por ejemplo el cáncer de mama, neoplasias urogenitales, neoplasias que están asociadas al sistema digestivo. Pero insisto, el mayor número se ha hecho en cáncer pulmonar y en todo el país. O sea, si uno analiza cuáles son los centros, uno puede ver desde Puerto Montt, igual Santiago, Antofagasta un poco menos, Concepción, hay de todos lados. Y esta, bueno, fue una noticia que salió hace poco, ¿cierto? Este ensayo clínico que fulmina el cáncer de colon en todos los pacientes. Efectivamente, sí es una gran noticia. Es una gran noticia porque nunca había sucedido antes de que un fármaco de experimentación mostrara, digamos, esto de que a todos los pacientes lograra eliminar las células cancerígenas. Pero también un poquito para disminuir la expectativa, hay que hacer énfasis en cuántos pacientes fueron, en qué fue lo que se hizo. Este estudio fue un estudio solamente en 18 pacientes, estamos hablando de un estudio clínico preliminar, no alcanza, imagínense, pues cuando hablamos de fase 1 hablamos entre 20 y 80 pacientes. Estos son 18 pacientes, ¿ya? Una muestra muy pequeña. Ellos lo que hicieron fueron recibir este fármaco, o sea, me va con decir fármaco y acá está Harold Mix, me va a retar después, que fue mi profesor de este estudio clínico, me va a decir, Paula, porque dijiste, pero es como para, más entendible también, para cuando uno habla más de principio activo, cuando ya habla como un fármaco que saldría al mercado en el caso de pasar todas estas pruebas, haciendo, digamos, esa acotación. Se lo dieron durante 6 meses a estos pacientes, si no me equivoco, era una dosis, no me acuerdo si cada 2 semanas o una vez al mes, algo por el estilo. Y efectivamente se logró una remisión del 100%. ¿Y cómo se analizó esta remisión? Se hicieron exámenes físicos, endoscopías, tomografías, PET o resonancias magnéticas. Esos fueron como los exámenes que se le hicieron a estos pacientes para poder ver que efectivamente había remisión. Evidentemente que es una buena noticia, pero todavía falta mucho por recorrer para que esta molécula llegue, si es que sale todo bien, a ser un candidato para ser, digamos, vendido en el mercado y que todas las personas tengan acceso. Eso por un lado. Y por otro lado, además, este estudio se hizo en personas que tenían un tipo de cáncer muy específico o con una mutación específica. Tampoco es como que sirva para cualquier tipo de cáncer, más que nada eran
personas que son candidatas para el uso de inmunoterapia. ¿Ya? Es una terapia muy específica para un tipo de cáncer muy específico. Bueno, y con eso termino. Me quedo, digamos, para las preguntas o para la conversación que pueda salir con Harold Mix. Paula, muchísimas gracias por esa presentación. La verdad que muy interesante porque nos introduce en un tema que, como les decía al inicio, resulta ser muy interesante para el paciente porque hoy que cada día más el paciente tiene acceso a información y que tratamos que esa información sea la correcta para que pueda manejar buenas herramientas en el proceso de tratamiento. eh, los ensayos clínicos o los estudios clínicos vienen a ser un elemento que se puede conversar con tu médico tratante. Yo le doy la bienvenida también a Marianela, paciente de la Fundación, igual que a nuestro otro asistente que está sumando a esta sala. Y quiero ahora dejar también con ustedes al doctor Harold Mix, como ya había comentado. Él también nos va a acompañar hoy día, aparte de doctores profesores, así que profesor de la Paula, así que estamos de lujo hoy día para tener profesores que la discípula, al maestro y a la discípula. Harold, No, muy pero bienvenido, muchas gracias. con la charla de Pablo hoy día ya me jubilo, pues estamos listos, ya, se pasó la Hiciste un posta buen, ya, hiciste ¿ya? un buen trabajo. Claro. No, pero igual yo sé que cada vez que decía fármaco, al pobre Harold le sangraban los oídos. Se arrugaba siempre. Por Oye, eso No, hice la acotación. en sí, primer sí, lugar, muchas gracias por la invitación y también muchas gracias por esta oportunidad de poder comunicarnos incluso con pacientes, con familiares, porque este es un tema, como mencionaba Paula, en la cual concurrimos distintos entes. Ya la investigación clínica sin pacientes no existe. exacto. Y específicamente sin voluntarios o voluntarias no existe. Podríamos tener los mejores centros de investigación universitarios o privados o públicos con talentos y genios de las ciencias, pero si no hay una voluntad de parte de las personas que sufren estas enfermedades o que tienen el riesgo potencial de tenerla, no existe la investigación. ¿Y por qué quiero dejar en claro eso? Porque la investigación clínica, y les va a parecer extraño, no tiene nada que ver con medicina. Aquí no estamos hablando de tratamientos. Los tratamientos, todos sus médicos y médicas tratantes se los conocen de memoria y los tienen disponibles de acuerdo con las instituciones o si están cubiertos por el GES, por el AUGE o cualquier otra cosa. Y entonces se administran los medicamentos disponibles de acuerdo con las guías de terapia en cada una de las personas dependiendo del estadio en los cuales está con su enfermedad. El hacer investigación es la búsqueda de parte de grupos de científicos, ya, no solo médicos, sino que de científicos, que buscan poder identificar terapias que puedan superar lo que tenemos actualmente vigente, superarlos ya sea desde el punto de vista de la eficacia, es decir, qué tan efectivos son, pero también a veces se busca que sean más llevaderos y que tengan menos efectos colaterales y sean más seguros, ¿ya? Ambas cosas son lícitas, ¿ya? Y para eso, entonces, uno se saca el delantal de médico, ¿ya? Y de médico tratante, y se tiene que poner el gorrito de investigador. Y esto es muy importante que lo conozcan las familias, los pacientes, que existen excelentes doctoras y doctores que son excelentes médicos tratantes, pero no son investigadores. Y hay investigadores excelentes, muy jóvenes y a lo mejor hasta desconocidos, o que hacen muy poco atención clínica médica cotidiana, pero son excelentes investigadores, porque el perfil cambia. O sea, cuando yo soy investigador, o lo voy a decir al revés, en mi práctica, yo soy otorrinolaringólogo, no soy oncólogo, pero cuando yo soy médico otorrino,
me preocupo de algunas patologías y de algunos aspectos de la evolución de las enfermedades, de la sinusitis, de la otitis, etc. Pero si yo estoy investigando un nuevo fármaco para que se llegue a convertir en algún momento en medicamento, que era lo que Pablo hacía el énfasis, ¿ya? Mientras está en esa fase de investigación, yo no puedo ser otorrino. Si soy investigador, tengo que saber de todo. Si se le cae el pelo, si le sale sarpullido en la piel, si produce insomnio, si se pone irritable la persona, si tiene trastornos de su ciclo menstrual, si es dama, no sé si me entiende, o sea, me salgo de otorrino para transformarme en investigador. Y por eso que las competencias del investigador o investigadora y de su equipo tienen que ser de personas que quieren hacer ciencia. Y si esa ciencia no tienen un socio o una socia que es indispensable porque se necesitan 3, ¿ya? Pero la primera sociedad es con esta persona que tiene una enfermedad o el riesgo potencial de enfermedad que está siendo tratado, pero que aún así dice, vamos a investigar esto. A lo mejor me hace bien a mí, pero si no me hace bien a mí, le va a hacer bien a otro, ¿ya? Y entonces tiene que haber una voluntad de contribuir en la investigación como un co-investigador, pero mi rol ahí, yo soy el sujeto. Y ese sujeto es totalmente voluntario. Tiene que nacer de la persona. El grupo de investigación tiene el deber de informarle todo lo que pueda. Por eso es que un proceso de consentimiento, como decía la doctora Solá, fácilmente conlleva una conversación de 45 minutos, una hora, la primera conversación, ¿ya? En que uno le expone a, a otra persona, un par, ya no es médico-paciente, ya ahora somos dos que estamos conversando, vamos a hacer una sociedad, Francisco, hagamos una sociedad, no sé si vamos a investigar esta nueva molécula, la molécula XXP, ya, para el cáncer de mama. ¿Te interesaría participar? Yo pongo los recursos y la ciencia, me conseguiré los recursos, ya sea con empresa, con la universidad, un fondo, ya esa es mi parte, pero necesito ahora que usted, señora, que tiene este cáncer de mama, ¿ya? Quiera participar, pero como una persona activa. Le vamos a preguntar de todo, le vamos a preguntar hasta de su estilo de vida, qué come, le vamos a restringir cosas, le vamos a pedir que haga ciertas cosas, y todo eso está por escrito en un documento que se llama protocolo. Y esa es la gran diferencia entre hablar de un estudio, que es como el concepto, y el protocolo, que es la Biblia y el manual de qué es lo que tengo que hacer, ¿ya? Perfecto. No sé Eso si es lo te que queda claro conversábamos al eso. principio. Sí. Sí, ¿ya? De hecho, un poco de lo que hablaba el doctor Mix, de que uno le pregunta de todo al paciente, incluso hay estudios en donde está contemplado dentro del estudio que el voluntario tenga un diario de vida y que Claro. en el diario de vida escriba todo lo que siente, todo lo que hace, para poder también tener ahí todos los documentos y todo el contexto para después poder hacer los análisis. Oye, bueno, aprovechemos de que, de hecho, para que lo pongamos bien en contexto para la visión del paciente, porque aquí están conectados en este momento las 5 personas que veo aquí en nuestra sala son pacientes, más los que nos están preguntando por el canal de Facebook, que también están nuestros pacientes habituales. De hecho, tenemos algunos que están en ensayos clínicos, en algunos centros aquí de Santiago, de hecho, y claro, hay que entender una cosa que es lo que decía Paula respecto al proceso, desde que se nace con la idea de investigar, como decía el profesor Mick, de investigar una molécula, qué sé yo, que podría mejorar o precalificar para ser mejor que la que tenemos, o incluso innovadora de frentón. O sea, una vacuna, ponte tú estás inventando. No sé, como pasó alguna vez que hablaban de una vacuna para el cáncer de pulmón, Paula, ¿te acuerdas que estuvo hace como 2 años dando vuelta una noticia así? Bueno, de todo. Pero el tema está en Todavía. cómo, todavía, cómo el paciente, que hoy día está en nuestro sistema público de salud, tenemos ahí 145.000 pacientes con cáncer dando vueltas, de los cuales muy poquitos hoy día están en ensayos clínicos, de los que estábamos viendo, Paula, habían como 112 vigentes, muchos de ellos eran cáncer de mama, aquí tenemos pacientes con cáncer de mama, y que pueden estar en distintos estadios de cáncer de mama. Puede ser el cáncer de mama inicial o avanzado, qué sé yo. Normalmente son como cuando son más avanzados por terapias que buscan con un poco alargar la vida, qué sé yo, de los pacientes. Entonces,
pongámonos en contexto del paciente, desde esa perspectiva. ¿Qué debiera saber, qué debiera preguntar y a quién, Harold, Paula, respecto de lo que estamos conversando, para saber si, a pesar de que esté en tratamiento, porque puede ser que de repente le digan, no, sabe que no hay nada que hacer, así que lo vamos a meter en un ensayo clínico? No necesariamente. Puede ser que esté en tratamiento y que, sin embargo, pueda estar en un ensayo. ¿Y qué tipo de ensayo es interesante participar desde la perspectiva del paciente? Porque hablábamos que habían ensayos que tenían estos dobles ciegos, que nadie sabe quién está tomando el medicamento y quién no. Y resulta que, bueno, si yo no lo estoy tomando el innovador, ¿de qué me arriesgo? Es como una ruleta rusa. Entonces, para entender un poco eso, les dejo la palabra. Bueno, Paula habló de las fases de investigación, ¿ya? Y de aquí en adelante, cada vez que hablamos de investigación clínica, es cuando ya las moléculas llegaron al ser humano. Ya pasaron todos los cortapiés, digamos, y todos los desafíos que tenían en investigación de laboratorio, digamos, de tubos de ensayo, y después en animales. Eso ya está zanjado y hay un acuerdo internacional de que ya las que llegaron, de esos 10.000 que llegaron solo 250, que esos 250 ya están en condiciones como para poderlos probar en humanos, ¿ya? Y entonces se habla de pruebas, ¿ya? En seres humanos. Otra forma de decir prueba es decir ensayos. Entonces ahí viene la otra definición, ensayos clínicos. Vamos a ensayar, vamos a probar, vamos a testear esto en seres humanos. Y las fases son muy estrictas. Y la primera fase, las investigaciones tienen una larga lista de criterios de exclusión y una pequeña lista de inclusión. Es decir, yo no puedo decir, yo quiero entrar en ese estudio, porque las personas de ese estudio primero van a ver que yo no tenga ninguno de los criterios de exclusión. Y los primeros ensayos, ¿ya? Son casi imposibles de entrar. Les digo, son muy difíciles de entrar porque la cantidad de exclusiones son tantas. O sea, si yo peso más, voy a inventar algunas cosas. Si peso más de 100 kilos, no puedo. Si estoy tomando cualquier otro medicamento, aunque sea, no sé, un antiinflamatorio para mis rodillas, no puedo entrar. Si además tengo hipertensión, que no tiene nada que ver con mi cáncer, pero estoy con tratamiento de hipertensión, no puedo. O sea, hay puros no puedo. Y esto hace tan difícil la investigación que es imposible que un solo centro pueda hacer un estudio. Y nos obliga a hacer estudios multicéntricos, en que cada centro a nivel mundial nos contribuye a veces con 2 pacientes, con 3 pacientes, con 5 pacientes, para llegar a esos 18 o 20 que mencionó Paula. O sea, así de difícil, ¿ya? Entonces, si yo soy paciente, puedo decir, escuché que están en un ensayo clínico o vi algún cartel, alguna cosa, me gustaría ver si yo califico. Eso sería. Y el equipo entonces va a decir, qué bueno que usted activamente quiera participar. Y vamos a ver, no, en esta etapa todavía no. Pero ¿sabe qué? La vamos a dejar a usted registrada de que tiene interés en estudios clínicos, porque si ese proyecto pasa a la siguiente etapa, que son los ensayos fase 2, ahí ya la lista de restricciones disminuye un poco, pero todavía es súper difícil. Recién cuando llegamos a la fase 3 ya se parece a personas que tienen una vida normal, ya, o sea, ya pueden estar tomando algo para la diabetes, para la hipertensión, además de su cáncer, no sé si me entienden. Entonces, una de las condiciones más fáciles de entrar son a los estudios de fase 3, ¿ya? Y lo otro que quería mencionar es lo siguiente. Cuando una molécula pasa de la investigación en animales, que se llama preclínico, ¿no es cierto?, a la investigación clínica, uno va con un dossier con toda la información científica que se tiene hasta ese momento, en laboratorio y en animales, ¿ya? Y eso lo presenta el Comité de Ética Científica para decir, quiero hacer este ensayo clínico en este centro. ¿Y por qué es importante esto? Porque no es la ciencia la que dice pasamos al paso siguiente, sino que es una base científica, pero sobre la ética. Y en los comités éticos científicos hay miembros que ni siquiera son del área médica, son personas comunes y corrientes de la sociedad,
¿ya? Hay abogados, pueden haber representantes de la iglesia donde alguna iglesia en particular es muy importante, o de algún representante de la sociedad que representa el sentido común de las personas, porque a veces ya los protocolos están diseñados y escritos de tal forma que piden cosas que no está bien hacer. No sé si me entienden. En la ciencia sí, no sé si en la ciencia, uy, qué bueno dárselo, ¿ya? Pero hay que considerar eso de la parte ética. Y otra cosa que tenemos que considerar, porque yo sé que todos ustedes que están escuchando, en algún momento escuchan alguna noticia asombrosa en las noticias, encontraron la solución para el cáncer en ratones africanos, no sé qué sé yo, y uno espera que eso esté luego en el mercado. Las personas que hacemos investigación sabemos que esos son luces de colores, ¿ya? Que llaman la atención, pero que de ahí que lo podamos probar en todas las etapas y que finalmente pruebe que en el humano es eficaz, que es una cosa, pero también seguro, pasan muchos años y muchos recursos y muchos desafíos. Miren, a veces una molécula que se sacó, por decirlo, de una hierba y que ha demostrado en animales ser efectivo, a veces cuesta mucho formularla para que pueda ser un comprimido, para que pueda ser una tableta, para que pueda ser una cápsula, para que pueda ser una inyección o un suero, algo así, y no se puede. Los farmacéuticos trabajan ahí para darle, porque es inestable, se le echa a perder, se le oxida, no sé si me entiende. Entonces, está la dificultad técnica de solo en qué presentación farmacéutica va a estar, ¿ya? Así Oye, que Harold, qué es bueno lo que tú muy largo mencionas. este camino. Sí, mira, qué interesante lo que tú mencionas, porque a propósito de eso, cuando tú dices de sacar una molécula de una planta, por ejemplo, estamos hablando de un principio activo seguramente, ¿no? Algo que en particular tiene o propiedad de esa planta. Eh, en otras herramientas que también los pacientes se ocupan mucho son la fitoterapia, que usa plantas que pero vienen con compuestos medio quimiotipados ahí, en donde se usa el principio activo, pero viene con, como armado, ¿no? No se desarma como un principio activo neto y puro. Eso es correcto, y eso hace que el paciente pueda recibir una terapia complementaria, digamos. En ese aspecto también existe en ensayos clínicos, también se prueba con pacientes. Nosotros tenemos el caso de una químico farmacéutica de la Chile que tiene un ensayo en el Instituto Nacional del Cáncer con fitoterapia, que es muy interesante, y hay pacientes que se han visto muy beneficiados. Entonces, no solamente me refiero a que quiero llegar con esto, que no solamente la industria grande, farmacéutica, que compra una molécula que están desarrollando un BioNTech, así como pasó con el COVID, ¿no? Y la trae, la comercializa, la convierte en millones y millones de dosis. No solamente eso, también existen estas otras opciones también en la oferta sanitaria del cáncer, ¿no? Mira, la fitoterapia es una forma de tratamiento lícito, pero que es bastante inespecífico, porque no son principios únicos, sino que son múltiples, ¿ya? Y no siempre fáciles de identificar. Y si bien pueden ser bien efectivos, ¿ya? Para poderlos transformar directamente en medicamentos, resulta que ninguna empresa, y lamentablemente aquí esto es un hecho que es así, va a querer investigarlo si no tiene identificado cuál es el principio activo y lo puede patentar. Si no Es, puede patentarlo, no va a hacer ningún esfuerzo porque ustedes vieron la cifra que mencionó la doctora Solari en la diapositiva. Se necesitan 1.000 millones de euros para desarrollar un fármaco y llevarlo a medicamento. ¿Quién se va a gastar 1.000 millones de euros, ya que estaba en euros, si cuando salga al mercado lo pueden copiar 500 personas? O sea, se van a llevar los gastos sin ninguno de los beneficios. Y este mundo, todos sabemos que se mueve por plata. Sí, lamentablemente sí. ¿Ya? oye, en el Déjame tema... complementar un Comenta, poquito, dale. Francisco. Es que de hecho lo que dijo recién el doctor Harold es súper relevante, porque también pasa cuando aparecen estas noticias de estudios preclínicos en donde se descubrió, no sé, la cura del Alzheimer, o la cura del Parkinson también, que ha aparecido mucho. Pero si es que son
son, digamos, estas noticias que aparecen y esos medicamentos no están protegidos por una patente antes de eso, lo más probable es que ese medicamento nunca llegue al mercado. ¿Por qué? Porque cuando yo ya empiezo a publicar al respecto, ya no lo puedo proteger en una patente. Entonces, como yo ya no lo puedo proteger en una patente, ninguna industria me va a pagar los 1.000 millones de euros que se necesitan para poder llevar a cabo el estudio clínico, porque yo necesito recuperar todo ese dinero. Los estudios clínicos son muy caros. En parte por lo que mencionaba en la presentación, o sea, en un principio los pacientes tienen que estar monitorizados 24/7 y después tengo que pasar de los 20 pacientes a los 2.000 pacientes. Entonces, evidentemente que para eso se necesita plata y hay que hacer una inversión y esa inversión hay que recuperarla. Entonces, ¿qué es lo que sucede normalmente? Que cuando se descubre una molécula que ya tiene más o menos cierto potencial y yo quiero empezar a trabajar con ella, yo ahí la patento, no cuando termino el estudio clínico. Entonces, como estas patentes duran 20 años en promedio, si es que yo me demoré 15 años en hacer todo el desarrollo del fármaco, tengo solamente 5 años para recuperar ese dinero. Porque después empiezan a aparecer las copias del innovador, que son los famosos genéricos, que hay que ver si es que son o no son bioequivalentes, si tienen equivalencia terapéutica y todo ese tema. Entonces ahí bajan mucho de precio los medicamentos porque aparece la competencia y esa es la razón por la cual los innovadores son tan caros. Entonces acá también hay todo un tema, o sea, nadie va a regalar plata en hacer I+D, nadie va a regalar tanto dinero. Digo. Ahora, hay algunas organizaciones que justamente invierten en hacer estudios clínicos y sin, digamos, tener esta retribución. De hecho, por ejemplo, es cosa de ver lo que pasó ahora con el COVID, hubieron varios estudios clínicos que fueron financiados por los gobiernos, pero eso es la excepción, no es la regla. Normalmente quienes financian todo esto son las farmacéuticas. Y lo que preguntabas también recién, el tema de la fitoterapia. El tema hay dos cosas ahí. Una es que no se pueden patentar extractos de plantas. Entonces, como no se pueden patentar extractos de plantas, yo no tengo cómo proteger eso para poder venderlo solamente yo por cierta cantidad de tiempo. Lo puede vender cualquiera. Punto uno. Y eso es una de las razones por las cuales no es muy rentable meterse en estas cosas. Y además, los nutracéuticos en general, así como este tipo de preparado, no, no te piden los estudios clínicos. Por lo tanto, yo no le puedo asegurar a alguien que efectivamente va a tener cierto beneficio terapéutico. Entonces, claro, en algunas personas puede funcionar, en otras no, pero la verdad es que los placebos también funcionan en algunas personas y en otras no. De hecho, el efecto placebo es muy alto. Entonces Sí, ahí es súper difícil saber efectivamente qué es lo que está funcionando, si es que está funcionando un efecto placebo o está funcionando la fitoterapia en sí. Ahora, mientras eso no vaya en contra de mi tratamiento, yo la verdad es que no le veo problema, pero tampoco uno puede estar tan seguro, porque a veces la cantidad de agua que tomo me puede afectar en el tratamiento. Por claro. ejemplo, hay medicamentos que se toman antes de comer, que se tienen que tomar en ayunas, y hay otros medicamentos que se tienen que tomar con la comida, porque afecta cómo son absorbidos esos medicamentos dependiendo de en qué momento yo me los tomo, si me los tomo con comida o sin comida. Entonces tampoco es algo que hay que tomarse tan a la ligera. Oye, qué buen punto eso del efecto placebo, que te lo voy a comentar bien cortito, pero quiero que después de mi comentario nos vayamos de lleno a qué debe elegir un paciente cuando le proponen un ensayo clínico. ¿Ah? Ahí quiero que se queme las manitos un poco porque tienen que decirle al paciente, mira, esto es un buen ensayo clínico para ti, que tenga estos parámetros, ¿ya? Por ese lado quiero que vayamos. El efecto placebo, de acuerdo a lo que hemos comentado con muchos de nuestros oncólogos amigos, es un fenómeno que no solamente se ve en este tipo de cosas como la fitoterapia, la medicina complementaria, sino que también las terapias convencionales, también estas moléculas de investigación. Incluso hay data de eso, y una vez me acuerdo que un médico me decía, tengo más pacientes mejorados por efecto placebo que por la misma investigación de la droga. Inexplicable, no saben para dónde van, solo saben que lo tienen. Entonces, digamos que hay algo todavía que averiguar respecto a esto, que va más allá de una simple o de una compleja molécula. Oye, el tema es que hablábamos de la fase 3, ¿ah? Porque ahí nos están preguntando a propósito de ensayos clínicos de un centro que dice, acá está, hola Úrsula, en Providencia, Oncocitrecel ofrece inmunoterapia molecular en Chile por 11 millones. ¿Sabe algo de ello? Bueno, eso es importante. También hay investigación, también hay terapias, también hay centros. Unos te ofrecen unas terapias como esta que son gratuitas, como las que cuando tú en un ensayo tú no pagas. El paciente no paga por el ensayo, todo lo contrario.
el diagnóstico, o sea, pero en este caso los exámenes, el tratamiento y un montón de otras cosas van por cuenta de la investigación o del investigador o del centro. Pero, ¿de dónde debe observar el paciente? ¿Qué debe observar el paciente respecto de una oferta, por ejemplo, en el ensayo clínico? ¿Qué sería recomendable para él? Harold. Mira, y lo voy a vincular con lo del placebo, ¿ya? Las personas que no saben de ciencia creen que compararse con placebo es una trampa o es una manera de engañar a las personas, porque dan por garantizado que lo que usted va a probar le va a ganar al placebo. Las personas que estamos en investigación sabemos que nuestro enemigo más fuerte es el placebo y que con el primero que nos tenemos que comparar es con el placebo, y por eso que todas las etapas iniciales son contra placebo. Porque imagínense que yo pruebo contra nada y tengo un 40% de buenos resultados. Voy a estar comunicando a la comunidad científica de que mi molécula en desarrollo tiene un 40% de éxito. Pero si yo le hago contra un placebo y el placebo tiene un 35% de éxito, ¿ya?, que existe, el efecto placebo va entre 20 a 40% en patologías tan graves como estar con una septicemia en una UCI muriéndose inconsciente, ¿ya? O sea, el efecto placebo es real. Y en el ejemplo que yo daba, entonces, si placebo 35 y yo 40, mi efecto real es un 5%. Claro. Placebo, 0 efectos colaterales. Y mi molécula, náuseas, vómitos, deshidratación, qué sé yo, vértigo, y todas esas cosas, dolores estomacales, o sea, ¿vale la pena? ¿Ya? Eso es una cosa. Segundo, cuando ya he demostrado que soy mejor que el placebo, mi segundo comparador tiene que ser el gold standard. ¿A qué le llamamos gold standard? Al mejor tratamiento disponible, ojalá globalmente, aunque en mi centro no esté. No sé si me entiende. O sea, si existe una terapia inmunológica que ha resultado ser mejor y qué sé yo debiera diseñar un ensayo clínico en que me comparo en 3 brazos lo que estoy probando, el placebo y el mejor tratamiento disponible. Y en la cancha se ven los gallos. Y ahí vamos a ver, digamos, si mi molécula es tan buena como el mejor que hay en el mercado. Ese resultado es súper bueno, porque ya tengo 2 opciones de buenos tratamientos y los 2 eran mejores que el placebo. No necesito ganarle al mejor. Ojalá que le gane al mejor, pero al menos que sea de similares resultados. Y no hay ningún medicamento que haya sido aprobado con un ensayo clínico por fase. En cada uno de ellos se hacen decenas de estudios clínicos de protocolos distintos en cada fase. O sea, al final yo tengo un conocimiento amplio en distintos escenarios, con distintos tipos de pacientes, en distintos países del mundo, en distintas instituciones, algunos ambulatorios, otros hospitalizados, etcétera, que me permiten al final pedir autorización a estas agencias regulatorias como la FDA, la EMA o en Chile el Instituto de Salud Pública, y ellos se toman, ¿ustedes creen que lo analizan en 1 o 2 semanas? 2 años se puede demorar la FDA porque no ve publicaciones. Aquí no le interesan las publicaciones, le interesan los datos de cada una de las personas que participaron en los ensayos clínicos, y eso toma tiempo, ¿ya? Y respecto a qué debo fijarme si me invitan en un ensayo clínico, primero, un ensayo clínico es una actividad absolutamente legal en Chile que está regida por una ley específica que se llama la 20.120, ¿ya? Si alguien me está invitando, lo primero que me voy a dar cuenta que si es verdadero, si es lícita, es que va a haber un proceso que se llama consentimiento informado. Me va a citar mi doctora o mi doctor, ¿no es cierto? Y con un protocolo que va a estar escrito sobre la mesa, que va a tener todos los timbres de la institución donde yo estoy yendo, el hospital donde estoy, y va a tener los timbres del comité ético científico correspondiente, y va a estar también el formulario de consentimiento informado, que es un documento que habitualmente no tiene menos de 10 o 15 páginas, y en oncología podría tener fácilmente 18 o 20 páginas, ¿ya? Y
la persona que me está invitando me va a empezar a contar todo de qué se trata esto, quién lo financia, y quién paga, qué cosas se hace, de qué se trata la molécula, qué contempla todo. O sea, es una conversación que es bien, bien larga. Y yo tengo todo el derecho a hacer todas las preguntas que quiera, de entrar a mi teléfono y comprobar por internet si me dice esto es de la FDA, yo entro a la página de la FDA y veo si es verdad, entro a la página del ISP y me dice que está autorizado por el Instituto de Salud Pública de Chile. O sea, llegar a obtener los permisos para hacer un ensayo clínico, créanme que hay mucha gente, muchas horas y muchos recursos detrás, ¿ya? Y por lo tanto, y incluso si yo quiero tomarme el tiempo y le digo, sabe doctora, muchas gracias por su invitación, pero lo voy a conversar con mi familia durante el fin de semana, no hay ningún inconveniente, me va a citar a una nueva reunión y es más, le puedo decir, puedo venir con mi hijo porque mi hijo estudia, no sé, medicina, ya vengo con el hijo, no, no hay restricciones, esta es conversación. Es lo que yo te decía al comienzo, esta es la invitación a una sociedad para hacer algo, un negocio que en este caso se llama investigación. No sé, y tienen todo el derecho a hacer todas las preguntas que quieran. Y solo si están totalmente conformes y dicen que sí, Chile tiene una norma muy especial. Yo no te digo a ti, suponte Francisco, si tú eres mi doctor, yo no te digo a ti que sí. Ni te firmo el formulario delante de ti que sí. Si no está el director de la institución presente. Necesita que el director o directora de la institución, no de mi centro, sino que si yo estoy en el hospital tanto, tiene que estar el director o la directora de ese hospital presente, los otros tres, y los tres firmamos el formulario de consentimiento, ¿ya? Y esa es una exigencia que no está en todos los países del mundo. Es más, creo que el único país que lo tiene, en que esté el director, puede haber otro testigo, es Chile, ¿ya? Ahora, por razones prácticas, en que una directora de hospital o un director de un instituto a veces no puede estar presente, la ley también lo faculta o la faculta para que envíe un representante legal. Pero ese representante legal para todo efecto es él o es ella. No sé si me entiende. O sea, tiene que enviar a alguien de mucha confianza, o sea, alguien que ratifique dos cosas. Uno, que te va a preguntar a ti como sujeto, ¿realmente a usted le han explicado de qué se trata esto? ¿Le han contestado todas sus preguntas? ¿Y usted está de acuerdo? Tiene que estar eso. Y segundo, de que le va a preguntar al investigador o investigadora si él o ella a plena conciencia te dieron toda la información. Porque lo que no se le puede privar a un sujeto es la información. Y por eso que de repente a uno le explican cosas, pero dice, oye, y es placebo, y que me van a hacer un PET de resonancia magnética, me empiezan a explicar qué es lo que es el PET, qué es la resonancia, es porque la ley lo obliga a los investigadores, ¿ya? Por eso que ese proceso es tan largo. Pasado eso, no te puedo decir cuál le conviene o no le conviene, porque aquí no estamos hablando de terapia. De nuevo, por terapia, busquen las guías de tratamiento. Esta es investigación. Y ahí, claro, puede haber algún contexto en que yo pueda decir, mire, este fármaco, según lo que me han explicado, tiene como buenas expectativas. Pero recuerden que tiene buenas expectativas, pero no tiene buenos antecedentes, y buenos datos. Nosotros estamos generando los datos. Nosotros Claro, somos los que los vamos a generar, ¿ya? exacto. Oye, Pero si y en no eso, hubiese perdona, sé que me he por favor. alargado, pero si no hubiera este altruismo de los pacientes que se quieren transformar en sujetos de investigación, la ciencia no avanzaría nada. Te entiendo perfecto. Y en eso les quería consultar a los dos. Hoy día, bueno, sabemos que están disponibles ensayos clínicos. Paula lo mostraba ahí que habían 112 en distintas patologías que parece que lideraban cáncer de mama. ¿Dónde puede el paciente averiguar, interiorizarse lo que está disponible? ¿Se hacen estos ensayos clínicos, investigación clínica desde los hospitales, por ejemplo, públicos? ¿Hay centros privados que tienen investigadores que a su vez son los que firman estos documentos con el paciente?
¿Cómo es el proceso en Chile que ustedes conozcan que se reclutan pacientes para, por ejemplo, ensayos clínicos en cáncer? Mira, ¿Paulita? Como que ah, casi que la Paula... ¿No? ¿Contesto ¿Sí? yo? Dile. no, Pero no, es que lo que pasa es que Ambos, ambos. antes de ir a ese tema, ¿Ya? quería complementar un poco lo que estaba diciendo antes el doctor Mix, porque aparte de todos los estudios que uno prueba alguna molécula, ¿cierto? Que para ver si es que llega al mercado o no, y además de que probar el placebo y probarlo contra el mejor tratamiento estándar, también hay algunos estudios que hablan de la historia de la enfermedad, de la historia natural de la enfermedad. Porque uno no siempre conoce la patología completamente. Hay de repente patologías en donde, que son nuevas, por ejemplo, con el tema del COVID pasó, que hay que ver cómo evoluciona la patología también. Hay un montón de enfermedades también que se trata un poco de eso. Y de hecho, por ejemplo, hay el tema del placebo súper importante. Por ejemplo, en el tema del COVID, cuando se partió con los estudios clínicos en COVID en general, no se conocía bien la historia de la enfermedad. Imagínate, no hubieran probado contra placebo, el 97% de los pacientes se mejora solo. O sea, podrían haber probado cualquier molécula y haber dicho que Exacto. tiene el 97% de efectividad, cuando en Exacto. verdad parte de la historia de la enfermedad también es mejorarse solo. Entonces depende Ujú. también mucho de la patología y depende también de otras cosas. O sea, a veces uno dice es que no se sabe mucho del efecto placebo, pero se saben hartas cosas. Por ejemplo, se sabe que el estado de ánimo influye mucho en el sistema inmunológico y que evidentemente que si yo estoy tomando algo y creo que me siento mejor, eso influye en todo mi sistema inmunológico y de cómo eso va atacando la patología que yo tengo. El estado de ánimo influye mucho con los neurotransmisores que se liberan a nivel del sistema nervioso central. Y eso también va a afectar justamente cómo funciona el cuerpo, si es que se liberan o no se liberan algunas hormonas, que es lo que uno llama la homeostasis, que es Ujú. todos los mecanismos que tiene el cuerpo para estar saludable, para poder El estar dentro equilibrio. de ciertos parámetros Claro, y encontrar un equilibrio. claro. Y eso pasa mucho justamente con el placebo, porque se estimulan estas cosas, se estimulan neurotransmisores, se estimula la acción de ciertas hormonas y eso también, digamos, lleva a este proceso, además de la historia natural de la enfermedad propiamente tal. Y con respecto a tu segunda pregunta, la verdad es que hay de todo, hay hospitales y hay centros privados que hacen investigación clínica. Porque también eso depende mucho, por ejemplo, no sé, puede haber una universidad, bueno, la universidad en verdad no hacen poca investigación clínica, normalmente son más farmacéuticas que buscan dónde hacer, pero por ejemplo estuve mirando unos estudios de cáncer de pulmón, porque bueno, yo estoy más metida en cáncer de pulmón, me fijo más en eso, y había por ejemplo un estudio donde solamente en Chile habían 38 instituciones chilenas que estaban buscando pacientes para ese estudio clínico. Entonces, claro, de repente meterse a la página de Clinical Trials es un poco complejo, de repente buscar las localizaciones y todo. Yo la verdad desconozco si hay un lugar centralizado en donde se le pueda decir a la gente dónde están haciendo estudios clínicos. Lo que yo conozco generalmente es que los médicos buscan a los pacientes. Entonces, como que se dan el dato. Y de hecho, incluso si es que uno hace la búsqueda de estudios clínicos, hay algunos que aparecen como enrolando pacientes o enrolando voluntarios, y otros que aparecen como enrolando por invitación, en donde a uno le llega la invitación para ser parte de ese estudio clínico. Ahora, cuando uno está metido en una patología y está con la idea de meterse en un estudio clínico, normalmente uno como que siempre está preguntando, y es como es información conocida, entonces, claro, uno está buscando y dice, no, mira, Pfizer está haciendo un estudio de esta patología en Brasil, por ejemplo. Entonces, hay mucho dato de por medio, pero igual hay cierta publicidad. Por ejemplo, salir un inserto en el diario, o, por ejemplo, en las universidades a veces se pegan, o en los hospitales están pegados en los murales, algunas invitaciones a estudios clínicos, y de hecho esas invitaciones también son visadas por los comités de ética, que es una de las cosas que yo también decía en un principio. No es como que cualquiera pueda poner tampoco un aviso en cualquier parte. De hecho, cómo voy a enrolar al paciente, qué voy a utilizar para enrolar a ese paciente, tiene que aparecer dentro del formulario que yo mando al comité de ética, y el comité de ética también visa eso. Eso. Oye, mira, bueno, dale nomás. Claro, dale nomás. la gran mayoría, la inmensa mayoría, más del 90% de los ensayos clínicos y especialmente oncológicos son realizados por la industria farmacéutica internacional, ¿ya? Por el alto costo que tienen. Entonces, las empresas farmacéuticas tienen dentro de su organización un área que se llama de investigación y desarrollo, que es como una universidad dentro, donde hay científicos,
Ellos no tienen que ver con la parte de ventas, de promoción, ni de producción de los medicamentos, sino que es como estar una universidad privada dentro de esta farmacéutica. Y ahí habemos bioquímicos, médicos, qué sé yo, farmacéuticos, enfermeras, etc. Y estos departamentos buscan, cuando están desarrollando un ensayo clínico, buscan a nivel global en qué lugares existen los pacientes, ¿ya? Y si Perfecto. le dicen que estos pacientes, hay una alta prevalencia de estos pacientes, voy a decir, en Arica, en Chile, el segundo paso que van a hacer, van a ver si existen médicos o doctoras, médicas, ¿no es cierto?, que tengan interés y formación como investigadores y que tengan dentro de sus pacientes este tipo de, con pacientes con las características que este protocolo exige, ¿ya? Entonces se conversa primero con estos potenciales investigadores y son ellos los que hacen las preguntas de qué se... El protocolo, el documento protocolo que se le está invitando y es el primer filtro, es decir, ese investigador o investigadora o ese doctor, si quiere transformarse en investigador, va a ver si está él o ella de acuerdo con el protocolo que le están proponiendo. Si está de acuerdo, la empresa farmacéutica, ya sea directamente o a través de unas empresas que se llaman CRO, que se llaman Organización de Investigación por Contrato, está en inglés, ya sea, digamos, la farmacéutica o contrata a esta empresa de investigación con contrato que le sigue ayudando todos los procesos legales y necesarios a este investigador e investigadora para que lo presente a su comité de ética, para que hable con el director de la institución donde ellos están y vayan obteniendo los permisos. El primer permiso que se requiere es del comité de ética, el segundo del director de la institución, y con esos dos se va al Instituto de Salud Pública. Todavía el Instituto de Salud Pública de Chile no sabe que se va a hacer potencialmente este estudio acá, y tienen que ellos estar también de acuerdo. Entonces, cuando está de acuerdo, emite unos documentos, que no quiero hablar de la parte formal, digamos, pero entonces cada centro de investigación tiene al menos 3 autorizaciones, ¿ya? Y ahí el investigador autorizado o investigadora va a empezar a revisar la lista de sus pacientes normales que van día a día y pueden decir, ah, mira, Francisco podría calificar, Paula podría calificar, Ernesto podría calificar, y los tiene que ir citando y llamarte y te llama Francisco, mira, quiero hablar contigo, no de tu tratamiento normal, sino que tengo esta posibilidad, tengo este proyecto, no sé si te entiendes. Y ahí empieza el proceso de consentimiento, ¿ya? Entonces, esa es la forma más habitual. La forma menos habitual, sobre todo en Chile, es que ustedes se enteren a través de un tercero y pregunten directamente a su médico tratante si él conoce de que si hay algún centro activo donde ustedes podrían consultar espontáneamente que quieren participar. Pero ahí tienen que tener cuidado porque cuando entran a un ensayo clínico, se supone que sus controles siguen haciéndose todos en ese centro. Es decir, si yo me veo en esta institución y el estudio lo tiene esta otra institución, me tienen que trasladar como paciente al otro lado para poderme seguir viendo en el ensayo clínico allá, que es una exigencia que va a pedir seguramente el comité de ética y seguramente el director de la institución. Podrá ser temporal, podrá ser transitorio. Ah, y cuando uno entra en un ensayo clínico no pierde los derechos que le puede haber dado el GES, ¿ya? Aunque por algún tiempo, digamos, yo me salga del GES porque estoy en un ensayo, no pierdo el derecho a volver. ¿Ya? Perfecto. Bueno, En otros países incluso aparece en televisión. Dice, estamos haciendo un estudio de cáncer de vejiga. Si usted está interesado, llámate al número. Eso aquí en Chile todavía a los comités de ética no les gusta mucho. mira, súper interesante lo que dijiste respecto al tema de no perder los derechos, a propósito de los beneficios que hoy día tiene el paciente que está en GES o en alguna otra protocolo, como por ejemplo el Ricarte Soto. Enrolarse y eventualmente salirse no significa que quedes desprotegido. Tú siempre tienes esa cobertura
legal por derecho, independiente que estés metido en un ensayo clínico. Quiero hacer mención a cosas que nos están escribiendo en el canal de Face en estos últimos 10 minutitos que nos quedan, que dice relación, por ejemplo, con lo que preguntaba Úrsula de Providencia respecto a un centro que habla de inmunoterapia molecular y que cobran 100 millones. Eso no es un ensayo clínico. Y en esa investigación que están haciendo hoy, o lo que sea que estén haciendo, hay que averiguar bien de qué se trata. Los ensayos clínicos son... Déjame aclararte algo. Dale. La participación de un sujeto en un ensayo clínico le debe costar, Huevo. Exacto. si tiene gasto, porque tiene que ir a la consulta y gasta, no sé, tanto en locomoción, o tiene que ir en ayunas, y una vez que le toman los exámenes, quiere tomar desayuno, incluso hay recursos que eso se lo debe dar el investigador o la investigadora, digamos, compensando esos gastos, ¿ya? No hay pago. O sea, tú no vas a ganar dinero por eso, pero si tú dices, mire, yo cada vez que vengo aquí me gasto, no sé, 5.000 pesos entre el desayuno y esos 5.000 pesos te los deben pagar, ¿ya? Oye, incluso me recuerdo que en algunos centros que tienen pacientes de regiones, también incluye el traslado y un lugar en donde se quedan durante el proceso de, por ejemplo, control. ¿Ah? Por Por supuesto, ponerte algún ejemplo. Todo eso por está también supuesto. incluido. Así que costos Pero, por pero ensayo. ojo, pero Sí, ojo, que ahí que lo entiendan bien. Si el paciente se sale del proyecto y quiere seguir siendo paciente, no sujeto de investigación, y tratarse con este nuevo doctor, ahora suponte me viene a ver a mí, vamos a suponer, cuando pasa a ser paciente yo no tengo ningún deber de pagarle nada, porque él ya no está participando en el ensayo clínico, él volvió a su terapia normal. Entonces, por eso que no hay que confundir ser paciente con ser sujeto de investigación. correcto, correcto. Mira, aquí también comenta Pat, dice que interesante, yo ya pasé por 2 estudios clínicos, mira, por cáncer renal, me ayudó mucho. En el estudio clínico en el que estuve por primera vez, la primera vez con este estudio, ahora se une a ese protocolo para todas las personas con cáncer renal. Claro, bueno, el estudio inicial que ya estuvo, hoy día es una droga que se está utilizando ya y vendiendo activamente. O sea, ella ¿quién sabe cuánto tiempo lleva en este proceso? Y cayó ahí en el ensayo. También ahí me gustaría comentar algo. Dale, no baja. Sin duda que yo quiero incentivar a todos nuestra audiencia de que medite la posibilidad de ser sujeto de investigación. Ese es mi fin. Pero también les tengo que comentar lo siguiente. La investigación clínica es una historia más de fracasos que de éxitos. Cuando uno empieza con 10.000 moléculas y termina en uno, quiere decir que fracasa 9.999 veces. No porque quiera. Tratamos de hacer todo lo posible para que sea exitoso, ¿ya? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que el hecho de que ustedes participen en ensayos clínicos no significa necesariamente que van a ser exitosos la molécula que se esté probando, pero sí les aseguro que se van a sentir muy bien cuidados, tal vez más cuidados que nunca, porque se le hacen más exámenes que nunca, Claro. exámenes más complejos que nunca, y todo Lo llaman eso, más que nunca por teléfono. pagados, te llaman, se van a aburrir de que los llamen, no sé si me entiendes. Esa parte sí, ¿ya? Y creo que la mayoría de las personas que participan alguna vez en un ensayo clínico, habitualmente son ellos los que después se están preguntando si hay otro. O sea, la experiencia, hasta donde yo conozco, no conozco a alguien que alguna vez, yo llevo 30 años en esto, ¿ya? Y nunca alguien me ha dicho, no, nunca más. O sea, no. Oye, estaba justamente ahora viendo que también nos escribe uno de nuestros asesores médicos y científicos de la Fundación, que es Francisco Landi, y Ah, el doctor, claro, te manda cariño ahí también. El director, respecto a lo que hablaba del asunto de la presencia del director, para el tema de la firma, ¿te acuerdas? Interesante eso. Bueno, él comenta aquí, dice Francisco, el director puede delegar en una tercera persona, que es lo que hace inútil en la práctica, pues debe estar en todo el proceso de consentimiento. Aún en los estudios comparativos, no puedes hacer ningún comentario sobre la preferencia personal del investigador.
Francisco también hacía mención aquí a algunos links que hoy día están disponibles con información de ensayos clínicos, que yo los copié todos. Puse aquí estudios clínicos del ISP, el de estudiosclínicos.cl y la página Clinical Trials. Y también dice Francisco aquí estudiosclínicos.cl, sí, perfecto. Y comenta al final, Harold, el fracaso se da mayoritariamente en etapas preclínicas de fase 1 y fase 2. Claro, es verdad lo que decía Harold recién. Por otra parte, secuencialmente se pueden participar en diversos estudios. Interesante. Oye, bueno, Existe la dime. restricción, existe la restricción de que no se puede tener participación simultánea en dos ensayos clínicos, sean de la naturaleza que sean, y algunos dejan también establecido un tiempo intermedio en los cuales tampoco se puede participar, ¿ya? Ahora, con respecto a lo que decía el doctor Orlandi, efectivamente esto es una pirámide. Se fracasa más en las fases iniciales, se fracasa menos en las fases, digamos, finales. O sea, cuando yo me estoy invitando a un estudio de fase 3, tengo Menos riesgo. 75-80% de posibilidades de que va a andar bien eso, ¿ya? Perfecto. Pero no es 100, no es 100. Me encantaría que fuera 100, pero no es. Y en eso, Paula, es donde también es un consejo para el paciente, ¿no? Decirle, bueno, cuál es la etapa en la que deberían llamarte y la etapa en la que podrías tener mejores resultados. Sí, pero también eso depende del estado de la patología que uno tiene, de cómo funcionan los tratamientos, depende de varias cosas. Tampoco es como que uno pueda hacer un algoritmo y decir, si es que me preguntan en esta etapa, tengo que decir que sí o no. Por ejemplo, no sé, pues hay algunos medicamentos que son inyectables y hay gente que no tiene mucha tolerancia a estarse inyectando todos los días o que no tiene la movilidad para poder ir al centro cada cierto tiempo. Entonces, evidentemente que depende no solamente de las necesidades, sino que también de la vida y el entorno de cada paciente, si es que define o no ser parte de un estudio clínico. No es tan fácil como decir, no, si tiene que decir que sí o que no, Claro. es muy variable. Pero obviamente en un fase 3 estamos hablando de una etapa que ya está un poco más segura para el paciente, Claro, definitivamente. pero si yo tengo un cáncer terminal, Ujú. puede que sí quiera ser parte de un estudio de fase 1 y ni siquiera pensando en que me pueda beneficiar a mí, sino que tratando, digamos, de pensar en generaciones que vienen o que incluso, no sé, hay algunos tipos de cáncer que tienen una carga genética importante, que hay algunas mutaciones que son heredables, entonces yo digo, bueno, este es un estudio que le puede beneficiar a un hijo mío, que es probable que pueda Claro. desarrollar este tipo de cáncer. Por eso digo, depende de muchas cosas y de hecho uno siempre va a necesitar voluntarios para todas las fases también. Y es una decisión Oye, súper bueno, personal y depende mucho del momento en el que uno está, depende también de la salud que uno tenga. De hecho, por ejemplo, en Chile hay un montón de restricciones, ujú, pero en Estados Unidos hay gente que vive de esto y que se llaman los conejillos de indias profesionales, que son personas claro, que viven de ser voluntarios, o sea, ahí son voluntarios más entre comillas, porque en Estados Unidos sí te pueden pagar y te pagan por vale. los estudios clínicos de fase 1 muy bien, justamente por el riesgo que llevan. Oye, bueno, quiero que terminemos la jornada dándole las gracias a todos los que se conectaron y hicieron preguntas. La verdad que en la medida que va avanzando la conversación, obviamente se va motivando más la gente y aparecen muy interesantes preguntas y bueno, para eso este par de expertos que le damos las gracias a Paula y a Harold que han tenido la gentileza de donar parte de su tiempo familiar para estar esta tarde con nosotros en un tema que nos parecía tremendamente importante porque además, como pueden ver, teníamos gente conectada que ya había estado incluso en 2 estudios. Entonces, les dejamos esta presentación grabada que va a estar en el Face para que la gente lo siga viendo, cosa que después nos puedan seguir haciendo preguntas. Yo sé que Harold y Paula siempre van a estar disponibles porque post jornada quizás les podamos hacer otras preguntas más. También darle las gracias a nuestro médico asesor Francisco Orlandi que gentilmente se conectó. Él también está haciendo investigación, así que sabe de primera fuente cómo se va manejando. Déjame La hacer próxima, un último comentario porque creo que no salió y es importante que las personas lo conozcan. Yo no me transformo de médico, de enfermera, digo ya ahora voy a ser investigador, ¿no? Hay un estudio adicional detrás y existe un profesional que no conocen mucho los pacientes cuando son pacientes, que se llama el monitor de ensayos clínicos o Clinical Research Associate en inglés.
¿ya? En que son profesionales de la salud que estudian un año completo con nosotros en la facultad, ¿ya? Y después tienen que hacer una práctica de casi de 6 meses en que son expertos en la ejecución de los ensayos clínicos, ¿ya? Y ellos están supervigilando, ¿ya? Supervisando de que todas las etapas, desde el proceso de consentimiento hasta la salida de la persona, se haga dentro de las reglas que exige la ley, la ética y la ciencia, ¿ya? Y su deber es proteger siempre al sujeto de investigación. En algunas pocas ocasiones las personas se logran topar con ellos en los centros, pero esta es una tarea anónima y trabajan de la mano con el investigador o con la investigadora, ¿ya? Para que, a propósito del término que usó Paula Solar, alguna vez alguien dijo que los sujetos de investigación eran como conejillos de India, y la verdad es que no es un conejillo de India, no es algo en que se le hacen cosas sobre él o ella, sino que las cosas que se hacen son de pleno consentimiento con él y con ella. Y más encima, este monitor de ensayos clínicos le reporta a los comités de ética y a las empresas que le pagan su salario de que las cosas se están haciendo bien. O sea, hay una garantía y los gobiernos lo saben, los estados lo saben, y le exigen a estas personas que sean los garantes de la seguridad de los sujetos. Así que eso, si alguna vez se cruzan con un monitor por ahí, o monitor, son casi todos monitores. Muchísimas gracias, Harold y Paula, por este rato con nosotros. Seguramente los vamos a tener que volver a invitar en algún momento porque estos temas son muy interesantes y obviamente el tema del cáncer en particular, y ahora que es la primera causa de muerte en Chile, se va a tomar en espero en algún momento la agenda. Dejemos de hablar tanto de COVID, hablemos un poco más de cáncer, que lo necesitamos. Necesitamos que todos estemos ahí atentos. La próxima semana nos juntamos con otra jornada de la Fundación. Ahora vamos a hablar un poco también de la ruta del paciente y la ventanilla pública. ¿Qué nos pasa desde el momento en que tenemos una sospecha, que descubrimos casualmente, dónde voy, qué hago, me dicen que parece que tengo cáncer, me tienen que hacer examen, voy a la atención primaria, activo un GES, todo ese proceso que es tan complejo en nuestro país, pero vamos a tratar de explicarlo la próxima semana, el próximo miércoles 19 horas. Nuevamente, Harold, muchas gracias. Querida Paula, un abrazo para ti, para Luis y para tus pequeños. Nos vemos en la próxima jornada, próximo miércoles, 19 horas. Chao. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Chao.